Hay algo muy curioso que pasa en ciertos grupos, ¿no? En esos que son como una piña. Cuando una voz se levanta para cuestionar algo, para decir, oye, ¿y sí? En lugar de abrir un debate, se hace un silencio. Hoy vamos a meternos de lleno en esa quietud, para entender qué es lo que de verdad significa. Y es que, a ver, hay que entender algo clave. Callar a alguien no siempre es a los gritos, no siempre es una pelea abierta. A veces, la forma más efectiva de lidiar con una crítica es simplemente hacer que la persona que la dijo y la crítica en sí dejen de existir en la memoria del grupo. Se esfuman. Ok, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo puede ser que una voz crítica de repente se apague hasta que ya nadie la escucha? Bueno, vamos a ver el primer paso de este proceso. Y aquí está el quiebre. En un grupo sano, la crítica es una herramienta para mejorar, ¿cierto? Pero en estas dinámicas de grupo más cerradas, esa misma crítica se siente como un ataque directo a la unidad y a la identidad del grupo. De repente, ser leal significa estar de acuerdo en todo, sin chistad. Ahora, esta sensación de presión, esta tendencia a callar al que piensa distinto, no es solo una idea en el aire, es un patrón de comportamiento humano que está súper estudiado y documentado. Y sí, tiene un nombre. El término es groupthink, o pensamiento grupal. Lo acuñó un psicólogo social, Erving Janis, para describir cómo grupos de gente muy inteligente pueden llegar a tomar decisiones desastrosas. Pasa que el deseo de pertenecer, de mantener la paz, se vuelve tan fuerte que termina aplastando el pensamiento crítico de cada persona. Y ojo que esto no pasa por accidente, ¿eh? El groupthink se alimenta de un proceso con pasos muy claros. Primero, se eliminan las voces críticas. A la persona que cuestiona se la aísla o se le quita credibilidad. Segundo, se reescribe la historia para que el relato oficial del grupo no tenga ni una sola grieta. Tercero, viene la presión social, esa fuerza que empuja a todos a pensar igual. Y el paso final, que es el más potente de todos, los propios miembros empiezan a autocensurarse por miedo a ser el próximo señalado. Pero aquí viene lo más fascinante. Este patrón no es algo moderno, no es del siglo XX. Si nos vamos a textos antiguos, como la Biblia, por ejemplo, vemos este mismo conflicto una y otra vez. Esta diapositiva lo muestra perfecto. Por un lado, tenemos a líderes como el rey David, que a pesar de todo su poder, escucha la crítica durísima del profeta Natán y se arrepiente. O Pablo, que confronta a Pedro públicamente. Eso se ve como una fortaleza. Pero por otro lado, están los líderes que se inventan sus propias visiones para justificar lo que hacen y que silencian activamente a cualquiera que se atreva a cuestionarlos. Este proverbio antiguo lo resume todo. La idea de que la verdadera lealtad no es aplaudir siempre, sino la crítica honesta que busca el bien del otro, aunque duela. Una herida de un amigo es un acto de fe. Bueno, ahora viajemos en el tiempo hacia adelante. Vamos a ver cómo este patrón tan antiguo ha dejado huellas muy, pero muy claras en la historia más reciente. Los mecanismos, van a ver, son sorprendentemente parecidos. Pensemos en varios movimientos del siglo XX. Cuando alguien se iba del grupo, sobre todo si lo hacía criticando, no solo lo expulsaban, lo borraban. Así, literalmente, su nombre desaparecía de las publicaciones, de los registros, como si nunca hubiera existido. ¿El objetivo? Mantener una historia perfecta de unidad, sin manchas. Y un ejemplo más actual, la comunidad conocida como las 12 tribus. Ellos perfeccionaron una técnica que los investigadores llaman vaporización social. El nombre ya lo dice todo, ¿no? A los que se van, no solo se les ignora, sino que se les empieza a describir como gente desviada, corrupta, peligrosa. Esto no solo castiga al que se fue, sino que es una advertencia clarísima para los que se quedan. Entonces, después de ver todo esto, ¿por qué es tan importante analizarlo? Pues porque ponerle nombre a un patrón es el primer paso para quitarle su poder invisible. Y aquí está el meollo del asunto. Entender qué es el groupthink y cómo se maneja el disenso, primero, le pone nombre a una experiencia que para mucha gente es súper confusa y dolorosa. Segundo, nos deja ver que no es algo personal ni un caso único, sino una dinámica humana que se repite. Y saber cómo funciona este mecanismo es la mejor defensa.
Y quiero que algo quede bien claro. El objetivo de esta explicación no es atacar a nadie en particular. Es simplemente ponerle luz a un mecanismo de comportamiento social que ha existido por siglos, en todo tipo de grupos, religiosos o no. Entenderlo nos ayuda a todos a estar más conscientes. Y para terminar, queda esta pregunta, para la reflexión. Cuando evaluamos la salud de una comunidad, quizás la pregunta más importante no es cuánta gente está de acuerdo, sino qué le pasa a la gente que no lo está. ¿Se le escucha o se la hace desaparecer? La respuesta lo dice todo.